Estamos con Pablo Oviedo, que trajo una visita y contanos un poco quién es ella y bueno, por qué está aquí en General Rodríguez visitándonos hoy. Bueno, la compañera es Marina Cabat, es escritora, historiadora de Razón y Revolución y docente de la UBA. Y la idea es hablar, ya que se cumple mañana un aniversario del 17 de octubre, de qué fue el peronismo y qué es el peronismo para la clase trabajadora y el pueblo argentino. Y esta actividad la hacemos en el marco del programa Pueblo Unido de la Ciudad Autónoma de General Rodríguez. Y bueno, la idea es conversar con ella la impronta que tiene el peronismo hasta el día de hoy en las conciencias de los trabajadores del pueblo y bueno, si fue en realidad un hecho positivo o un tapón en la historia la aparición del peronismo en nuestra historia. Esa es la razón de la presencia de Marina Cabat y bueno, y también en su momento cuando había una subteva opositora dio charlas sobre el movimiento, historia del movimiento obrero en su momento acá en General Rodríguez. Así que le presento a Marina Cabat. Bueno, Marina, buenos días y gracias por la visita. Contanos primero que nada, de hace muchos años que no pasabas, que no venías acá físicamente, ¿cómo viste la ciudad después de 20 años donde cambió mucho? Sí, yo hace 10 años que no venía ahora, se ve más movimiento, hoy se veía más actividad en las calles, más locales. Veremos qué pasa también con la actividad política de la zona. ¿Qué es lo que, digamos, te trae acá para contar de lo que vos podés normalmente tener como una visión, como escritora, también como activista, ¿no? de los derechos de los trabajadores, y por qué es importante ahora? Es importante ahora porque estamos en una situación que es muy grave. Podría decir, estamos en el fondo del pozo. Pero al mismo tiempo en una situación a la cual hemos ido llegando muy a poco. Si vos lo pensás, la clase obrera argentina viene de 50 años de deterioro. Desde mediados de los 70 caemos, y a veces viene una crisis como la del 82, como la del 2001 y caemos muy de golpe y después parece que remontamos, pero nunca volvemos al lugar anterior, con lo cual Sí. a lo largo de estas décadas caemos. Y entonces estamos en esta situación donde parece que estamos en el medio de la mierda que nos gusta. A veces uno dice, como que una rana, si vos la metés en agua hirviendo, salta. La querés cocinar, la pusiste en agua y vas calentando de a poco, la rana se queda ahí hasta que en algún momento palma. La clase obrera argentina parece estar en esa situación. Estamos en el fondo del pozo, pero llegamos acá tan de a poquito, que parecemos de estar acostumbrados. Entonces, estamos viviendo un ajuste fenomenal que se ejerce sobre la clase obrera y ante ese ajuste hay pocas respuestas, hay distintas alternativas de cómo administrar ese ajuste, que es de alguna manera lo que se disputa realmente en las próximas elecciones, porque ninguno plantea algo diferente. ¿Cómo sería algo diferente? Por ejemplo, bueno, el Frente Izquierda dice no pagar la deuda externa, sería una alternativa para no tener que hacer ajuste. ¿Esto es viable desde tu análisis? Y también desde el contexto histórico, ¿no? Que seguramente por los análisis previos que has hecho en tus libros, seguramente todo tuvo su contexto. Claro, el problema de Argentina no es el Fondo Monetario. El problema de Argentina es que la Argentina está fundida, o sea, está quebrada. Lo único que funciona en Argentina hoy por hoy es el agro y un par de ramas que salva, que pueden acompañar un poco. Y el resto es una economía completamente fundida que sobrevive solo en base a subsidios del Estado, y esa es la burguesía argentina, la burguesía que nosotros decimos choriplanera. Si hay alguien que vive del subsidio estatal, no es la clase obrera, es la burguesía argentina que vive en base a esos subsidios. Entonces, el FMI no es en sí mismo el problema, porque ¿por qué se acude al FMI? Porque está fundido. O sea, cuando alguien va una vez un prestamista, otra vez otro prestamista, otra vez al prestamista, el problema no es solo el prestamista, que puede ser en todo caso el síntoma. El problema es que estás fundido y necesitas recursos de afuera todo el tiempo. Y eso después no es gratis, claro. Eso es seguro.
Pero si vos querés resolver el problema en serio, tenés que dejar de estar fundido. Y con eso, con dejarle pagar al fondo, no alcanza. Porque con la estructura económica actual de la Argentina, vas a seguir cada vez peor. Entonces... sería una crisis, o sea, el kirchnerismo, el oficialismo, habla de una crisis de distribución. La izquierda habla de un tema de la deuda, el pago no de la deuda y de cuántos recursos se destinan hacia ese lugar. Y por ahí los sectores más de centro y de centro derecha dicen que tiene que ver con la productividad y que hay que incentivar la productividad. ¿Es de uno de estos parámetros? ¿Es de la mezcla de todos? ¿Qué pasa en Argentina que estos distintos grupos grandes de gente no pueden acordar alguna política de Estado para sostener algún nivel mayor de productividad y a la vez no perder derechos laborales? A ver, las alianzas no es solo cuestión de ponernos de acuerdo, como nos podemos poner de acuerdo nosotros, quizás tres charlando, viendo la naturaleza de cada uno de nosotros. O sea, gente como uno se puede sentar, discutir, tomar un café y llegar a un acuerdo. En política hay intereses sociales, hay alianzas, hay sectores de intereses detrás, ¿sí? Vos planteás, pensemos lo que cuenta. El peronismo, y de hecho le pasó al macrismo también, no pueden llevar a aumentar la productividad, porque la burguesía argentina no puede aumentar la productividad, ¿sí? En mayor o menor medida, cada uno de estos partidos políticos tiene alianzas y está bancado por sectores del empresariado que tienen sus límites históricos. O sea, el peronismo tiene una base en el movimiento obrero, en la burocracia central, pero también en la burguesía, en el sector industrial, que en gran medida se desarrolla apadrinado por el peronismo. No es que no hubiera industria antes del peronismo, hay industria antes del peronismo, pero la industria que surge después del peronismo histórico, la que queda, es una industria muy dependiente del Estado, muy poco concentrada, muy pyme, que es ineficiente. Y por esa ineficiencia depende del Estado y arrastra al país a cada vez un agujero mayor. ¿Por qué? Porque la brecha de productividad entre nuestra industria y la industria de otros países no ha hecho más que crecer. Y entonces eso no se puede compensar ni con una buena cosecha. ¿Crees que eso dependería, por ejemplo, de que en Argentina hayan empresas más fuertes, más grandes, más poderosas? No alcanza con empresas más fuertes, más grandes, más poderosas. Más allá de que aunque ellos estuvieran, los beneficios no llegarían a los obreros. Porque la Argentina es un país chico. Entonces, un país chico que quiere salir a competir al mercado mundial, el nivel de concentración que requiere es fabulosa. No es algunas empresas un poco más grandes. Por eso Macri plantea esto de mayor productividad y después no lo logra. ¿Por qué? Porque la única manera de lograr mayor productividad es expropiar a toda la burguesía y concentrar la producción en un par de ramas que sean realmente competitivas y que puedan lanzarse al mercado mundial. Pero ahí cualquiera se pierde el apoyo de los burgueses que lo bancan. Entonces, los únicos que podemos hacer esto somos los trabajadores, sin ningún tipo de alianza con la burguesía y decir, si la burguesía vive igual que la clase obrera argentina, de subsidios del Estado, ¿sí? Igual que gran parte de la clase obrera argentina, ¿por qué necesitamos estos mediadores? Saquémoslo del medio, expropiémoslo, concentremos la producción y ahí sí, salgamos al mercado mundial, pero no con una burguesía más concentrada, con una industria más concentrada, pero que manejemos nosotros. ¿Estatalmente? Sí, estatalmente. Con 3, 4 ramas, con este foco en la productividad, que no es lo que ha hecho en ningún lado, ninguno de los países, ni el kirchnerismo, ni el PT de Lula, mucho menos Chávez, porque por sus alianzas con la burguesía y... Bueno, en el caso de Venezuela no creció la productividad de Venezuela ni se expandió en otros rubros, es como que dependió todo el tiempo del petróleo. ¿Cuál sería la salida argentina? ¿En qué ramas? Y ves vos fuertes como para hacer una competencia a nivel mundial que pudiera generar los recursos para que realmente al país no le haga falta
no tenga tantas deficiencias a la hora de gastar y también, como decís, a la hora de que la misma gente tenga esa capacidad. En Venezuela tengo una aclaración, se estatizó PDVSA, pero la operatividad de todo siguió en manos de empresas privadas, la boliburguesía, que son todos los proveedores, intermediarios, etcétera, siguió en manos de todo eso, siguió en manos de la misma burguesía de siempre, o una burguesía más amiga de la empresa, pero no hubo esta cuestión y esta búsqueda de aumentar la productividad, que en su momento, por ejemplo, sí tuvieron los partidos más cercanos al socialismo, la socialdemocracia sueca, que cuando tomó el poder en Suecia, lo que hizo fue la productividad de nuestros productos básicos no se tocan, la potenciamos. Esta mira en la productividad es una particularidad que nosotros planteamos y que no está de ninguna manera en estas propuestas populistas. Posibilidades, y por ejemplo, una industria de computadoras. ¿Sí? Y empezamos por abastecer el mercado interno, una computadora, una tablet para cada alumno de una escuela, primaria, secundaria, terciaria, y empezamos a concentrar en una sola empresa que haga eso, y empezamos a proveer internamente y a exportar. Potenciar las carreras que tengan que ver con estas cuestiones tecnológicas y entonces pasar de la computación a los programas, a todo lo que tenga que ver con más valor trabajo y no un trabajo más calificado y no lo que tiene que ver con la mano de obra barata que no nos va a permitir mejorar los ingresos. En ese sentido estamos en un país donde hay graves problemas y desigualdades a la hora de la educación, ¿no? De plantear una educación. La gran mayoría de la gente que incluso por ahí hoy requiere, pueblo trabajador que requiere hasta veces de planes, porque ni ellos ni sus padres por ahí han tenido un trabajo en blanco jamás. ¿Se puede hacer algo en el mientras tanto? Porque se sabe que esas cuestiones, por ejemplo, del desarrollo de una industria tan difícil y tan competitiva en el mundo hoy como la tecnología, lleva años. ¿Se puede pensar en una Argentina que pueda generar ese tipo de potencial rápido? A ver, hay recursos humanos, hay un montón de potencial que no se ha aprovechado. Vos pensás en el CONICET. En el CONICET tenés un montón de investigadores, hubo proyectos de vacunas nacionales y no se las financió. Entonces, tenías los recursos, tenías la gente formada y no se la financió y se eligió financiar otras cosas. Entonces, ahí hay un montón de cuestiones que, con todo, la Argentina, pese a las desigualdades, tiene, que es un problema a resolver, pese a esas desigualdades, tiene un capital humano que se podría aprovechar y que además se podría fomentar más con becas de estudio reales. O sea, vos para estudiar en serio necesitas dedicarte a eso, no trabajar todo el día en Rappi y después 2 horas a la noche dedicarte. Becas reales al estudio y promocionar. ¿Sí? Para cerrar, ¿qué críticas haces hoy de los movimientos obreros del peronismo, o sea, los sindicales obreros hablamos, y de la izquierda a la hora de generar propuestas que estén en ese nivel que estás solicitando vos, que tal vez podrían ayudar? Te lo digo breve porque tenía el primer compromiso con la radio. La izquierda no tiene propuestas, dice por las negativas. Yo te doy una propuesta que es Argentina 2050, productividad coreana, nivel de vida sueco. ¿Sí? Eso, y el movimiento obrero sigue, la burocracia sigue Alberto Fernández o juega en una interna o en otra, no tiene independencia de clase. Sí por abajo algunas comisiones internas, algunos delegados, pero para tener un proyecto hay que tener independencia de clase. Hoy no hay ningún candidato, ninguna fuerza que esté armada que proponga esta postura. No. Esperamos poder crecer y plantearlo en distintos lados. Pero en este momento, en este contexto, la gente no está yendo a gobernar. Hay que impulsar esto en la calle. Muchas gracias.